El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Walter Delgado. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo un tema que lo he titulado El significado de la Navidad. Este estudio no ha sido hecho con el egoísta propósito de polemizar, sino que es motivado bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Santas Escrituras, sin tradiciones ni mezclas de costumbres opuestas a la voluntad de Dios. Tampoco significa que estoy tomando una postura dogmática frente al tema, solamente es un llamado a considerar la suficiente luz que la Biblia entrega frente a esta celebración a la cual todo el mundo se hace parte. Bueno, espero que la gracia de Dios nos dé luz y sumisión a su palabra y que nos ayude a hacer lo que es agradable a sus ojos. Algunos antecedentes sobre la Navidad. En el siglo II, un hombre llamado Telésforo, más tarde se le llamó San Telésforo, fue el que estableció las solemnes fiestas de la Natividad, que al principio eran movibles, pero 200 años después el Papa Julio I las declaró fijas, tomando como fecha definitiva la noche del 24 al 25 de diciembre. La Iglesia de Roma eligió el 25 de diciembre porque ese día los romanos celebraban el nacimiento del dios solar Mitra, quien era para ellos el salvador de la humanidad. Al anexarle a ese día la Iglesia Católica el nacimiento de Jesús, el culto pagano fue virando poco a poco hasta transformarse en una celebración cristiana, entre comillas. La conversión al catolicismo del emperador Constantino el Grande tuvo mucho que ver en esto de la unificación del culto pagano al dios solar con el nacimiento de Jesucristo. Y claro, el Señor quería que su pueblo, especialmente el pueblo de Israel, tuviera mucho cuidado justamente al momento de entrar a la tierra de Canaán, de no adoptar las costumbres de esos pueblos paganos, que entre ellas estaba la adoración a los astros. En Deuteronomio 4, 19 al 20, dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Nosotros sabemos de que muchos pueblos de la antigüedad adoraban al sol. Por ejemplo, los incas adoraban al sol. Obviamente que no conocían al Dios verdadero, pero ellos atribuían al sol y a ciertos astros pues una influencia divina, mágica, secreta o misteriosa. La fiesta pagana dedicada a Mitra se llamaba también en latín Dies Natalis Invicti, que significa natalidad de los invictos, y representaba la victoria de la luz solar sobre las tinieblas. En el hemisferio norte, esa fecha coincide prácticamente con el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Este día los paganos esperaban en vela la reaparición de Mitra y celebraban el nacimiento del Dios invencible. Es interesante notar de que en este tipo de festividades la idolatría siempre está presente, algo a lo cual Dios había justamente prevenido a su pueblo. Le había dicho que tengan mucho cuidado de no adoptar estas costumbres idolátricas de los pueblos paganos. Pablo va a decir, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 19 al 20, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Según la tradición, Jesús nació en invierno, el 25 de diciembre o solsticio de invierno. Pero en realidad un estudio más detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir que el Señor no nació en invierno, sino en otoño, a mediados del mes de septiembre o principios de octubre.
Un antecedente muy consistente es que la Biblia dice en Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños. Esto sucedió justamente en el tiempo del nacimiento del Señor. Y como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Como vemos, está claro que Cristo no pudo haber nacido a mitad del invierno. Y también hay que ver la influencia de Babilonia y de Roma sobre la Navidad. El paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, también conocido como Saturno para los romanos, el dios sol encarnado, así lo llamaban. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfreno y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo. Era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. Es interesante, pero el Señor, justamente cuando va a denunciar el pecado de su pueblo, que ya estaba en una etapa de crisis espiritual, de apostasía, en el tiempo de Jeremías, va a decir lo siguiente, ahí en Jeremías 7, 16 al 20. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Es bastante claro lo que está diciendo Dios con respecto a cómo el pueblo se había corrompido, precisamente abriendo puertas a la idolatría de Canaán, entre ellas las que se menciona aquí a la reina del cielo, que justamente hemos hecho mención anteriormente. La antigua Semiramis, también llamada Venus, Osiris, etc., pasó a llamarse más tarde la Virgen María. Y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, que justamente también llamado Baal, Moloch, etc., se le llamó más tarde Jesús. Y esto se hizo justamente para poder ganar a la gente del paganismo al cristianismo, pero no necesariamente renunciando a la idolatría, sino cambiando los nombres. Hablemos un poquito sobre los símbolos navideños. El viejo pascuero, ¿no?, como se le llama también a Papá Noel. Algunos creen que los antecedentes de este personaje datan del tiempo más o menos del siglo IV, cuando el sacerdote católico Nicolás, obispo de Mira, en el tiempo del emperador Diocleciano, entre todas sus prácticas religiosas se acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde ahí pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperan cada año ansiosamente para recibir sus regalos, justamente en la época navideña. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez se deriva del latín natalis, natal, o sea, el padre de la Navidad. ¿Y qué podemos decir del árbol de Navidad? Bueno, junto con la tradición de celebrar el nacimiento de Jesús, el mundo ha adoptado otras costumbres navideñas, entre ellas el árbol de Navidad. Pero ¿cuál es el significado de este árbol? Una fábula babilónica sostenía que Semiramis
afirmaba que de la noche a la mañana un gran árbol surgió de una cepa muerta, la cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod, a una nueva vida, quien se personificó en la persona de Tamuz. Ella declaró que cada aniversario de su natalicio, Nimrod dejaría regalos en el árbol. Y la fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. La idea se desarrolló y propagó tanto que muchas naciones adoptaron sus propias leyendas de árboles sagrados. Los romanos, por ejemplo, adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia, y para el Año Nuevo adornaban sus casas con coronas verdes coloreadas. El mismo Jeremías va a decir, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 1 al 3, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Es curioso, pero notaron ustedes que en este pasaje se hace alusión a los árboles frondosos, que eran justamente lugares donde también se practicaba la idolatría. El árbol de Navidad sigue siendo popular en los tiempos de la celebración de la Navidad. La pregunta es si los creyentes pueden entender el significado de esto o simplemente se dejan llevar por la costumbre obviamente nada bíblica, de tener un arbolito en casa y adornarlo con lucecitas y con adornos, bueno, para seguir una tradición que muchos no saben exactamente de dónde proviene, pero que sí podemos tener algunos antecedentes como estamos mencionándolos aquí. Acerca del intercambio de regalos. ¿Es malo recibir un regalo? Creo que no, pero probablemente la costumbre más universal de la celebración de Navidad es justamente el intercambio de regalos, frecuentemente asociado con la persona de Santa Claus. Cuando se adoptó la celebración de Navidad en diciembre, también se adoptaron las costumbres de aquellos festivales paganos. Los romanos, por ejemplo, celebraban la Saturnalia entre el 17 y 24 de diciembre, y la festividad consistía en diversión, fiestas e intercambio de regalos. Y cuando las tribus germánicas adoptaron el cristianismo y comenzaron a celebrar Navidad, lo hicieron obsequiándose regalos unos a otros. En algunos países de Europa, Italia, en España, los niños reciben regalos el día 5 de enero, mientras que en otros países los regalos son entregados el día 6 de diciembre, en la festividad de San Nicolás, también llamado el patrono de los niños. Apocalipsis capítulo 11:10 nos habla de un evento del futuro donde obviamente estamos hablando de una sociedad que ya está cauterizada, endurecida, insensibilizada al Evangelio. Y justamente aquí se menciona a los dos testigos que Dios envía para predicar en el pueblo de Israel. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos, dice, y se alegraban porque los habían matado, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos dos profetas provenían de Dios, enviados por Dios justamente para poder predicarles el Evangelio. Pero el mundo, como le dije, estaba tan endurecido como lo está hoy en día también, solamente que en ese tiempo va a estar mucho más, y no van a querer hacer caso a la prédica de estos profetas que los van a matar. Pero la reacción es lo que me llama la atención, la reacción de la gente de celebrar este crimen de estos dos testigos, a los cuales Dios va a resucitar más adelante, justamente enviándose regalos unos a otros. Coincidencia, no sé, pero la costumbre de Navidad de darle regalo a los niños, como te dije, no es nada bíblico. Si tú vas a la Biblia y buscas un texto bíblico que diga que en el nacimiento de Cristo hay regalos, que a los niños hay que darles regalos, que los adultos también podemos recibirlos, que debemos celebrar el nacimiento de Cristo como se celebra hoy en día, como lo celebra el mundo, no dice nada de eso. Más bien Jesús dijo otra cosa. No dijo que celebremos su nacimiento, sino su muerte.
Jesús nunca dijo que se celebrara su nacimiento, sino su muerte. En Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Está hablando de su cuerpo que iba a ser maltratado, golpeado, lacerado y finalmente crucificado, porque Jesús iba a entregar su vida, su cuerpo, para morir por nosotros en la cruz. Y él simbolizó esto del cuerpo y de la sangre justamente en lo que nosotros llamamos la Santa Cena, que también es un recordatorio, es una ordenanza, o lo llama también un sacramento, pero esto es importante, porque la iglesia debe recordar esto siempre. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, 2 veces al mes, pero es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz. No encontramos otro pasaje que diga que hay que celebrar el nacimiento, por ejemplo. No hay en la Biblia. Jesús, querido amigo, quiere nacer. Ya nació, obviamente, hace más de 2000 años, pero ahora quiere nacer en tu corazón. Cuando tú lo dejes entrar y cuando tú permitas que Él tenga comunión contigo, Él hará de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. En Juan capítulo 3, versículo 4 al 7, vamos a ver que Jesús tuvo un encuentro ahí con un hombre conocedor de la ley, un hombre instruido en la ley que se llamaba Nicodemo. Y este hombre, al escuchar a Jesús que le hablaba del nuevo nacimiento, no entendió para nada lo que le estaba diciendo, pero él le va a preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Mi querido amigo, Cristo murió para que tú vuelvas a nacer. Cristo murió en la cruz por tus pecados, para que tú, creyendo en Él, aceptándolo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, puedas ser perdonado, puedas experimentar el nuevo nacimiento y puedas también tener la bendición y la promesa de la vida eterna. Esto es lo que el Señor quiere hacer contigo. Esto es lo que el Señor quiere hacer conmigo y con todos los hombres de este mundo, en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las edades. Tenemos más de 2000 años que el Evangelio se está predicando y Cristo sigue salvando. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está vivo. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios y desde allí está intercediendo por su iglesia. Y desde allí está usando a la iglesia para que la iglesia siga predicando, siga anunciando y para que hagan discípulos. No para mejorar este mundo, ojo, no, este mundo ya está condenado a la perdición. El Señor no piensa establecer su reino sobre este mundo, no, el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y sobre ellos va a sentar la nueva Jerusalén, donde estará su pueblo, la iglesia, los redimidos, y estaremos con Cristo, celebrando su presencia por los siglos de los siglos. En estos tiempos en que la gente está afanada en comprar regalos, en comprarse ropa, en los alimentos, el pavo, el panetón, el chocolate y todas estas cosas que no deben faltar nunca en la mesa en un 24 de diciembre. La gente ahora están llenando los supermercados y están yendo por todos lados para comprar cosas. Pues déjame decirte que están poniéndole más atención a lo secundario y están dejando lo esencial, lo primordial, que es Jesucristo. La Navidad no es regalo, no es panetón, no es pavo, no es Papá Noel, no es el árbol, no es nada de eso. La Navidad es Cristo. Él quiere nacer, pero nacer en tu corazón. Y yo espero que tú le abras la puerta de tu corazón y que esta Navidad, si tú dejas que Cristo entre en tu vida, te aseguro que a partir de hoy en adelante tú tendrás una nueva cosmovisión de lo que es la Navidad y sobre todo tendrás a Cristo en tu corazón y Él guiará tu vida hasta la eternidad. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.
El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.